exposición va a ser más o menos breve y en principio les digo que se va a caracterizar por cierta audacia, porque hay que ser bastante audaz para hablar después de Horacio González. Porque él cubre casi todos los temas y no deja. Entonces, él ha dicho algunas de las cosas con las cuales yo estoy de acuerdo con respecto a esa ruptura que dice que yo exagero con respecto a que hay dos Borges, y con respecto a ese Borges irigoyenista y el Borges antiperonista. Brevemente voy a tratar de decirles lo que yo también audazmente creo que algún día vamos a poder tratar de llegar a una comprensión de este fenómeno de Borges, ¿no? Acá Horacio hizo varias referencias a ese Borges antiperonista que escribe La fiesta del monstruo, escribe después El simulacro, de cuentos así, fuertemente antiperonistas. Pero yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, que unos amigos de Rosario me regalaron ese enorme libro donde Bioy Casares cuenta, como 1800 páginas, ¿no? Cuenta su relación con Borges. Entonces de allí se pueden extraer algunas cosas, por ejemplo, que son de Bioy pero coincidentes con las que dice Borges, ¿no? Para remarcar el grado especial de antiperonismo de Borges, que a mí me llamó siempre mucho la atención, porque Borges en sus declaraciones políticas no era un antiperonista común, un antiperonista fervoroso, potenciado. Entonces les leo unas paginitas, unas líneas. Con Borges decimos que no se puede ser peronista sin ser canalla o idiota, o las dos cosas. Desde luego no basta ser antiperonista para ser buena persona, pero basta ser peronista para ser mala persona. Yo haría un manifiesto que había salido a favor de Aramuro y Rojas, mucho más exclusivo. Dice Borges, yo diría, si por un azar, en este país de mierda, un grupito de hombres decentes, como Aramuro y Rojas, están en el gobierno, hay que apoyarlos. Después dice, hablamos de un match de Vox, ganado por un tal Pascual Pérez. Borges dice, qué lástima que haya sido ganado por un peronista inmundo. Inmundo era la palabra tradicional de la Rosa, no la época de la Rosa, los inmundos salvajes solitarios, era la peor calificación. Borges dice, le dice a Bioy, sería agradable que Perón huyera en un barco, cuando está en Caracas, con Borlengui, con Kelly, con Jorge Antonio, con Cook, con Pérez Jiménez, y que los revolucionarios volaran el barco. Entonces Bioy le dice, o que le pegaran un tiro en el culo. Entonces Borges le dice, o en su órgano vital. Borges dice después en otra parte, el partido peronista no puede prescindir de ladrones, asesinos, analfabetos, porque es la trama de que está hecho. En su odio contra Frondizi, mi madre decía, él siempre no decía mi madre, sino madre, referida a Leonora Acevedo de Borges. Madre dice que estamos ahora con Frondizi peor que en tiempos de Perón. Ella olvidó lo que era aquello. Qué miedo si de pronto apareciera la cara de Perón enorme y sonriente. Estábamos gobernados por un rufián. Cuando se produce el triunfo del peronismo en las elecciones del año 62, que provocan la caída de Frondizi, Borges dice, recuerdo un dicho parecido, el perro vuelve a su vómito. Aunque más adecuado sería por estos días decir, el argentino vuelve a su Perón. La democracia no funciona. Mientras la democracia no funcione y las masas no impongan sus votos, no hay nada que temer. El peligro es que la gente vaya a las urnas. Así como un feto no puede votar, los peronistas, comunistas y radicales debían declararse insanos, electoralmente insanos. Si vamos al puente Alsina, nos vemos por Avellaneda, vemos que la fealdad de esos lugares parece predestinados para Perón y el peronismo, para la misma cara de Perón. Tal vez no sea raro pensar, dice, insólitamente y proféticamente, en una parte, tal vez no sea raro pensar que en la Patagonia está el futuro de la República, en los pingüinos, como si estuviera ahí ya.
el clima de la Patagonia ha de producir una humanidad mejor que la del norte, porque la del norte son los cabecitas negras. ¿Qué hombres da del norte? Nada más que paraguayos y bolivianos. A mí me parece que esto es, de parte de Borges, la exageración de algo que decían muchos antiperonistas, pero que es más propia del converso, del que estuvo con las masas y después pasó a repudiarlas. Por eso yo digo que, a mi juicio, esto es un atrevimiento que habrá que tratar de probarlo algún día. Es como si hubiera dos Borges. El Borges joven, que escribe versos a favor de la Revolución Rusa, que lo habrá mencionado seguramente Horacio, ¿verdad? El Borges que le escribe el prólogo a Jauretche, El paso de los libres. El Borges que es amigo de Mansi, y Mansi cuando forma Forja con Jauretche hace una lista y lo pone a Borges como el primero que hay que invitar a Forja. Y cuando se lo va a ver a Borges en el año 35, Borges le dice: no, de ninguna manera voy a participar en Forja. Y después él mismo cuenta que le ocurre una anécdota parecida con Ernesto Palacio, el historiador rosista, que al crear el Instituto Juan Manuel de Rosas lo considera a Borges rosista y lo invita a participar, y Borges se niega a participar. Entonces, sobre esto han trabajado dos escritores chilenos, Carlos Farías y Borodia Teitelbaum, que fue ministro de Allende, Salvador Allende. Y Borodia Teitelbaum dice: ¿qué es lo que le pasa a Borges en 1935 con esta quebradura, esta diferencia que marca un pasado y un futuro a partir de 1935 al que apuntaba Horacio? Le tiene que haber pasado algo. Es el momento donde él dice que va a Drogué con el propósito de suicidarse. Es el momento donde ese famoso poema de la Fundación Mitológica de Buenos Aires, él anula una referencia donde decía: el corralón ya hablaba de Irigoyen, ya opinaba Irigoyen. Porque Irigoyen estaba proscrito, se había muerto hacía 2 años, pero el radicalismo estaba proscrito. Entonces ahora este enorme mamotreto que hizo hoy nos da algunas pistas interesantes, porque nos dice que en 1971 el editorial MC le dice a Borges que va a publicar las obras completas, y hacen la obra completa de Borges y hacen un contrato. Pues ese contrato le muestran las pruebas de Galera, y las pruebas de Galera, Borges dice: ah, no, pero esto no va. Estos poemas de Fervor de Buenos Aires, donde dicen: me gusta el atardecer no medido por despertadores yanquis, sino medidos por el suave calorcito de los mates que se van tomando bajo la parra, esto lo saco. El de Irigoyen lo saco. El tamaño de una esperanza, que del cual hizo referencia Horacio, lo saco también. El idioma de los argentinos lo saco. Entonces la gente de MC dice: entonces no se puede, usted tiene firmado un contrato donde dice obra completa de Jorge Luis Borges. Si ustedes se fijan en la feria, donde se venden los libros de Borges, son 5 tomos que no se llaman obra completa de Borges, se llaman obras completas de Borges, en plural. Porque según dice Bioy, el problema que se planteó con MC es que tosudamente Borges dijo que él no quería publicar determinadas cosas. Entonces alguien dijo: bueno, entonces si no publica determinadas cosas no le podemos poner obra completa, pero pongámosle como título obras completas, es decir, cada una de las obras que componen los libros son completas. Y esto es muy curioso, porque significa casi una obsesión, porque no se consideran las cosas que él decía en el año 28, en los libros que mencionó Horacio,
Y después pasa otra cosa que, a riesgo de que me consideren machista, que en esta época sería un escándalo por parte de la presidenta, que habla de todos y de todas, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando escribe de no dejar escritos si uno no anda bien de salud, o divorciarse, o quemarlos, ¿no es cierto? Pero no dejarlos en manos de las viudas, porque las viudas quieren cobrar derechos de autor. Entonces, estos libros que Borges no quería publicar y que no quiso publicar en las obras completas y que no están en las obras completas, porque en las obras completas creo son 4 tomos y después se agregó textos recobrados, donde se han recobrado algunos poemas de Borges, pero no están los libros que publica Saiz Barral. Saiz Barral los publica después de la muerte de Borges, porque María Kodama, ansiosa y buena viuda de que se publiquen las cosas de su marido que estaban inéditas, hace un acuerdo con Saiz Barral para publicar El tamaño de mi esperanza, Inquisiciones y el idioma de los argentinos, que son libros de Borges del año 26, 27, 28. Y que si uno los busca, lo de Saiz Barral, porque al comprar y gastarse unos cuantos mangos en comprar las obras completas, uno cree que tiene todo Borges. Entonces, no tiene todo Borges, tiene que completarlo con esas obras de Saiz Barral. Y en Saiz Barral aparecen El tamaño de mi esperanza, por ejemplo, donde se pueden leer cosas que hoy, si uno hiciera una prueba en cualquier facultad, en Facultad de Filosofía y Letras, le preguntara, sin decirle de quién son, le preguntara a los chicos de quién son estos textos, difícilmente dijeran que son de Borges, por el contenido y por el tipo de lenguaje, porque es un lenguaje muy cálido, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con la obra posterior de Borges, me parece. Esta es una tesis un tanto audaz, y más audaz decir adelante de Horacio, que ha profundizado todos estos temas. En El tamaño de mi esperanza dice: a los criollos les quiero hablar, a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y ajeno. Ellos son los gringos, autorícelo no su sangre, con ellos no habla mi pluma. Yo quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros, que no le achican la realidad a este país. Mi argumento de hoy es la patria, lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse, y ese ensayo de lo venidero es la esperanza. Bendita seas esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Es un lenguaje que no es el lenguaje perfecto, propio de un orfebre literario como era Borges, pero bastante helado, bastante poco cálido del Borges mayor. Después dice: ¿y qué hemos hecho nosotros los argentinos? El arrojamiento de los ingleses de Buenos Aires fue nuestra primera hazaña criolla. La guerra de la independencia fue el grandor romántico que en estos tiempos convenía, pero es difícil calificarla de empresa popular y fue a cumplirse en la otra punta de América. La Santa Federación fue el dejarse vivir porteño hecho norma, fue un genuino organismo criollo, que un criollo, Urquiza, sin darse mucha cuenta de lo que hacía, mató en Monte Caseros, al derrocar a Rosas, y que no habló con otra voz que la rencorosa y guaranga voz de las divisas y la voz póstuma de Martín Fierro de Hernández. Fue una lindísima voluntad de criollismo, pero no llegó a pensar nada, y de ese empecinamiento, esa su soñera chúcara de gauchón es menos perdonable que su mazorca. ¿Y qué fue Sarmiento? Un norteamericanizado indio bravo, gran odiador y desentendedor de lo criollo.
que no se europeizó con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagros de ella. Por supuesto no es lo que dice Borges después con respecto a Sarmiento. Es decir que yo diría que una de las cuestiones que tendrán que estudiar los muchachos en la facultad en estas épocas de búsqueda, donde hay una búsqueda de si existe o no una identidad nacional, si la identidad nacional es solamente nacional argentina o es nacional latinoamericana, si es necesario hacer trizas con la historia mitrista para poder entender el país, si es necesario terminar con todas las estupideces de la economía liberal, por ejemplo, para poder tomar las medidas que está tomando en gran medida este gobierno, que es la defensa de la industria, poner derechos aduaneros, tratar de que el país produzca y distribuya, que es lo que está intentando el doctor Recalde con su ley de distribución de ingresos. Entonces, creo que es una tarea que hay que realizar, la de estudiar estas cosas, porque yo pienso, digo, que a veces pareciera, por ejemplo, en la época en que uno empieza a leer a Borges, en mi caso, tenía 20 años o 25 años, uno se asombraba de la perfección literaria. Yo he leído ajedrez, por ejemplo, me acuerdo, Mar del Plata, tirado en la arena de Mar del Plata, 2, 3 veces, que Dios detrás de Dios mueve la pieza. Estas cosas donde está hablando de los grandes problemas del hombre, de ver si existe Dios, qué es la muerte, como decía Horacio hace un rato, por la Fundación Mitológica de Buenos Aires. Y entonces, cuando lo escuchaba decir esto que últimamente pasaron por televisión, que la democracia es un abuso de la estadística, que lo mejor sería que durante 300 o 400 años no votáramos y que estuviera en el poder un grupo que manejara el país. Uno le tomaba gran bronca a Borges. Yo por lo menos le tomaba gran bronca a Borges porque me parecía que era una cosa demasiado reaccionaria. Pero después, leyendo El tamaño de una esperanza, veo que él hace un elogio de Rosas y un elogio de Irigoyen. Y que Petit de Murat cuenta que Borges, caminando por la ciudad en las largas caminatas que hacía con el Scalabrini Ortiz, al cual después desconoce como amigo, Borges decía, un amigo le decía a Borges, pero Irigoyen es grandísimo, Irigoyen es una majestad, una cosa extraordinaria, Irigoyen es, ¿te parece? Irigoyen es el océano. Y Borges le dice, no, por favor, el océano es una insignificancia al lado de Irigoyen. Entonces, esto me fue provocando cierta simpatía. Y un día me encontré con un libro, El Compadrito, que hizo él junto con Silvina Burrich, donde hay un poema, El Compadre, firmado por Manuel Pinedo. Uno lo lee y es típicamente borgiano. Yo les voy a leer 2 o 3 párrafos nada más. Hombre de las orillas, perdurable, estaba en el principio y será el último. Estará en un trágico boliche sin revocar, humilde y colorado. Ante el vértigo inmóvil de los huecos, aventure su caña y su baraja. Estará donde el último retrato de Irigoyen presida austeramente el vano comité que clausuraron con rigor las virtuosas dictaduras, negándole al pobre el ínfimo derecho de vender la libreta del sufragio. Oscuro y lateral vivió sus días. Se llamó Isidro, Nicanor, Amalio. Admitió sin asombro los rigores, el goce, la tradición, ajena o propia. Intuyó que a la larga son iguales la precaria costumbre de la dicha y la costumbre que se llama infierno. En los días pretéritos fue el hombre de Soler, de Dorrego, de Balcarce, de Rosas y de Alem. Fue siempre el hombre que se juega
por otros hombres. Y tuvimos una discusión con algunos amigos, porque nos parecía un poema borgiano que aparecía en ese libro, que no estaba firmado por Borges, estaba firmado por Manuel Pinedo. Entonces recurrimos en aquella época a un hombre que era algo así como una Biblia caminando con respecto a la literatura argentina de aquel tiempo, que era César Tiempo. César Tiempo le había dado mucho impulso a los jóvenes, todo joven que se acercaba, trataba de publicarlo, lo ayudaba, y conocía a todo el mundo literario argentino. Nos fuimos a ver, vivía en la calle Rosario, en el edificio del Hogar Obrero, ya mayor, con unos lentes enormes porque veía muy poco. Murió al poco tiempo. Lo hizo leer 2 veces el poema. Y después nos dijo, no hay ningún Manuel Pinedo. Ese Manuel Pinedo es su seudónimo. ¿Seudónimo de quién? No sé, dice el estilo, ustedes se dan cuenta que es borgiano. Poco tiempo antes de fallecer Borges, tuve una larga conversación con el profesor Blas Alberti. Blas Alberti le hizo referencia a este poema, publicado en 1943, 42-43. Y en la conversación Borges le dijo, eso es mío. Nosotros habíamos presumido que eso era de él, porque en un árbol genealógico que publicó la revista Gente, la familia de los Acevedo, los Suárez y los Borges, que son los antepasados de él, tienen un antepasado Pinedo. Eso no quiere decir que Borges haya hecho las fechorías económicas que hizo Pinedo abuelo y toda la generación de los Pinedos que le siguen. Pero nos llamó la atención que era un seudónimo. Y él dijo, sí, es un seudónimo. No me pareció importante ese poema. Yo creo que ese poema es importante. Y yo creo que no le pareció importante porque Borges se había vinculado a otro mundo. El mundo de vinculación de Borges del año 28, 27, 29, es Carabello Ortiz, era Macedonio Fernández, que es el maestro de él, era Homero Mansi, era el peruano Luis Alberto Sánchez, un aprista exilado, era Natalicio González, un paraguayo exilado, que se reunían en la casa de Macedonio. Macedonio los dejaba hablar, mientras rasgueaba la guitarra. Nunca les decía, está mal lo que dicen, sino que rasgueando la guitarra, cuando ellos decían una cosa errónea, prudentemente y cálidamente, les decía, ¿le parece? Como diciendo, piénselo. Calabrini dice por ahí que Macedonio Fernández le enseñó a que en la vida, para juzgar los acontecimientos, hay que ponerse en la situación del otro, de lo que hubiera hecho uno en la situación del otro. Que es parecido a lo que Mansi dice de Discépolo, te duele como propia cicatriz ajena, ¿no es cierto? Y esto estaba ligado a este fenómeno. Yo creo que él después me dio cuenta que cenó durante 40 años, cenó siempre con Bioy Casares y Silvino Campo. Y frente a estas relaciones, yo pienso, se me ocurre decir, que un hombre angustiado como Borges no quiso firmar esto, porque esto no tenía nada que ver con la literatura que él estaba haciendo, los cuentos policiales, la literatura que él hacía y las vinculaciones que él tenía con ese mundo, especialmente con Vittorio Campo, que era una mujer de un carácter muy fuerte, muy imperativo. Ustedes recuerdan que en el 56, cuando se produce en el 55 el golpe de Aramburu, Borges dice humildemente, yo quisiera que me dieran de bibliotecario en Quilmes, en Loma de Zamora. Y él mismo dice, Victoria me dijo, no sea estúpido, usted tiene que ser director de la Biblioteca Nacional. Y es director de la Biblioteca Nacional. Yo creo que estos cambios en la vida de Borges, que están relacionadas a la subsistencia, hace que yo por lo menos le tenga no antipatía, sino hasta afecto al Borges, y por momentos me da la impresión que Borges fue víctima de la clase dominante. Y que cuando la clase dominante logra atraparlo, él tiene que demostrar que es más antiperonista que nadie, como todo converso, y tiene que decir textos requete antiperonistas. Pero por momentos le sale el otro Borges,
el Borges joven, como en las milongas. Las milongas que cantaba Rivero no parecen tener nada que ver con Historia de la Eternidad o los mejores cuentos de Borges, que son perfectos, pero de tan perfectos que son, parece que fueran demasiado congelados, demasiado, digamos así, prolijos. Ves en las milongas, él habla, por ejemplo, menciona a Rafael Hernández, un tipo sepultado por la historia oficial, el hermano de José Hernández. Rafael Hernández, que combatió en Paysandú, dice en la Reforma, en esos versos. Porque de un modo u otro Borges conocía la verdadera historia. Un día va a la zona de la Estancia La Verde, donde hay un monolito recordando al abuelo de él y diciendo: aquí fue derrotado por el coronel Arias de Estancia La Verde cuando se habían insurreccionado en 1874 contra el gobierno de Sarmiento. En realidad el que se insurreccionó fue Mitre. Y Borges, el pariente del abuelo de Borges, tomó la actitud, cuando le dicen que tiene que rendirse, se monta a caballo y va directamente frente al enemigo y lo balean, lo matan. Una cosa típicamente heroica de aquellos tiempos, ¿no? Y entonces, por única vez en su vida, Borges dice: esta es una trampa del diario La Nación, porque no quieren mostrar que el que perdió la batalla de La Verde fue Mitre, y que eran 6.000 soldados contra 800 de Arias, y perdió la batalla, y se la hacen perder a mi abuelo, y se pone furioso, y empieza un poco el Borges de joven, que venía del autonomismo. Ustedes saben que las fuerzas conservadoras surgen del mitrismo por un lado y de la declinación del partido autonomista. Los autonomistas, como el padre de Jauretche, que era autonomista, no eran mitristas. Van a formar el conservadorismo como una declinación del movimiento que en su momento tuvo su importancia y que en el 80 autonomistas y mitristas se enfrentaron, miles de hombres de un lado y miles de hombres del otro, y murieron 3.000 argentinos, ¿no? En la batalla del 80 que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricio, en Valentín Alsina, en Parque Olivera. Entonces yo creo que en Borges, me parece a mí, están estos dos Borges justamente que apuntaba Horacio, y que nosotros tenemos que reivindicar con fuerza a este Borges de las primeras épocas, donde decía: la literatura no son tecniquerías, y lo criticaba a Góngora. Decía: la literatura tiene que ser contenidos vitales, tiene que expresar fuerzas, sensaciones, emociones, dolores, anhelos, aunque estén no escritas perfectamente, que es lo que en definitiva va a hacer Roberto Ar, ¿no es cierto? Que va a escribir con errores de ortografía y en una forma desordenada, pero va a expresar una época. Es decir, que ahora, como conclusión, a mí se me ha pasado la bronca con Borges, porque entiendo que, metido en esos líos en que anduvo, él tenía que ser antiperonista y llegó a ser una figura mundial por antiperonista. Y como anécdota simplemente cuentan Petit de Murat y otros que Borges de joven era muy chupandín y mal hablado además. Con mal hablado también era Sarmiento, a pesar de las cosas que dicen de Sarmiento, ¿no? Y que en determinado momento él pretendía una niña, una joven, y entonces está en una reunión, y cuando él se retira de la reunión y está por irse, está en la puerta, escucha que una persona le dice: este es un gran poeta, y la chica dice: sí, lástima que sea un borracho. Entonces él no bebe más en su vida. Bebía en aquel tiempo caña, ginebra, ajenco, que bebían los y ahí en la época en que él admiraba a los compadres. Y María Esther Vázquez cuenta que en un momento dado
ella viaja con él acompañándolo por sus problemas de ceguera, etc., ¿no? Y en Londres le ponen una compañía, un profesor inglés, así, también con el prejuicio ese que tenemos nosotros, que los ingleses son todos gentlemen, que llegan puntualmente a los lugares, nada de eso, un profesor, ¿no? Pero bueno, profesor inglés, que lo acompaña, le muestra Londres, etc. Y después le muestra una bebida. Y Borges dice, quiero tomar, quiero probarla. Le empieza a probar. Según María Esther Vázquez, es un hidromiel, que no sé, realmente yo nunca, no soy experto en cuestiones de alcohol, pero no sé lo que es un hidromiel. Y entonces tomó el profesor y tomó él. Tomó el profesor y tomó él. Ya a los 60 y tantos años, ¿no? Entonces en determinado momento, él lo mira fijo al profesor, el profesor lo atendía de la manera más amable posible, y dice, sí, pero usted debe saber que ustedes vinieron a la Río de la Plata, 1806-1807, y nosotros lo sacamos a patadas en el culo. Y María Esther Vázquez se escandaliza y le dice, pero Georgie, no, es que esto fue así, dice Borges. Lo sacamos y tuvieron que salir disparando. Y el otro profesor dice, corsos, porque no entendía lo que ni siquiera sea en una situación violentísima. Ese Borges a mí me resulta muy simpático. Gracias. Bueno, ahora aprovechando que Norberto se reconcilió con Borges, debo decir que este acto fue organizado por la Biblioteca Nacional. Bueno, podemos terminar acá, fue una noche muy agradable, creo que hemos conseguido, me parece, con Norberto, pensar Borges, el otro Borges y todas las transformaciones o las conversiones de Borges ya están en la literatura de Borges, pero más importante que eso es poder hablar de las cosas que nos pasan como lectores, como ciudadanos, como personas preocupadas por el país, sin dejar de hablar de la gran literatura y sin dejar de estar y seguir estando comprometidos con estos tiempos difíciles, pero también auspiciosos, ¿no? Así que, bueno, nos despedimos con esto. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes.